¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión me gustaría ver un tema de interés también para introducirnos en el álgebra, que son las operaciones inversas. Nosotros vamos a entender como una operación inversa aquella que deshace lo que hizo una operación. Otra operación. Por ejemplo, sabemos que 35 más 7 da como resultado 42. Pero ¿cómo deshago ese 42 para poder regresar a cualquiera de los dos números que sumamos? La respuesta evidente sería restar 35 a 42 y me daría como resultado 7. Lo mismo que restar 7 a 42, lo que me estaría dando como resultado 35. De esa manera estamos deshaciendo el resultado de la suma. Lo mismo podemos hacer con una resta. Cuando decimos que a 75 le restamos 60, estamos regresando en la recta numérica el número, perdón, al 75 le restamos 15, estamos regresando en la recta numérica el número 60. Pero ¿cómo deshacemos ese resultado? Sumándole nuevamente a 60 ese número 15. Por lo tanto, podemos decir que la inversa de una suma va a ser una resta, y de manera contraria, la inversa de una resta o la operación que deshace una resta va a ser la suma. Analicemos la multiplicación. Cuando multiplicamos 13 por 5, tenemos como resultado 75. Y ese 75, al igual que deshicimos la suma y la resta, este 75 lo podemos deshacer dividiendo el 75 entre 13, que me dará como resultado 5, o dividiendo, en función de mi interés, el 75 entre 5 para obtener como resultado 13. Lo mismo con una división. Sabemos que al dividir 40 entre 8 vamos a obtener como resultado 5. Lo mismo que sería multiplicar 5 por 8 y obtendríamos como resultado 40, o, como sabemos, el orden de los factores no va a alterar el producto. 8 por 5 también va a ser igual a 40. Así pues, concluimos que la inversa de una multiplicación será la división, y de manera contraria, la inversa de una división será la multiplicación, porque son las operaciones que se deshacen entre sí. Otra operación de interés es la potencia. Aquí podemos leer 5 al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar 5 por 5, lo que daría como resultado 25. Pero cuando hablamos de potencias, una potencia o un número elevado al cuadrado, lo podemos deshacer con una raíz elevada a la misma potencia. En el caso que estamos viendo en el ejemplo, tenemos la raíz de 25, que bien sabemos que es igual a 5. De esa manera estamos deshaciendo una potencia. Así que concluimos que la inversa de una potencia va a ser la raíz de la misma potencia. ¿Okay? Continuamos pues con un concepto, con otro concepto importante, que son las variables y las ecuaciones. A mí me gusta traer como ejemplo las ecuaciones de cálculo de superficie o cálculo de área. ¿Por qué? Porque cuando analizamos áreas y superficies desde la primaria, han estado analizando variables. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la primaria ustedes les enseñaron que este segmento del cuadrado que tengo aquí es la base, y este segmento de la altura, y este segmento es la altura, que para el caso de un cuadrado pues va a medir lo mismo. Únicamente en el caso del cuadrado eso lo hace un cuadrado, pero igual no dejan de ser variables. ¿Por qué? ¿Qué significa esa variable? Que el valor de la base va a depender del tamaño del cuadrado. Por ejemplo, puedo tener un cuadrado que es más grande y puedo representar este mismo segmento con una B que representaría su base. Entonces aquí podemos ver que esta B
varía de esta b porque obviamente es más grande. Eso lo convierte en una variable. Entonces una variable es la vamos a expresar como una letra, o la pueden entender como una letra que va a tomar valores diferentes dependiendo del contexto de la situación que estemos analizando. Por otra parte, tenemos aquí una ecuación establecida que han estudiado desde la primaria, que dice que la superficie o el área de ese cuadrado va a ser igual a multiplicar la base por la altura, que en este caso sería lado por lado. La S, la B y la H todas son variables porque pueden cambiar su valor dependiendo del contexto. Entonces, para resolver esta ecuación, como ven ahí, lo único que tengo que hacer es multiplicar cuando conozco el valor de la variable, que en este caso lo puedo interpretar únicamente viendo el dibujo. Si considero que cada cuadrado que está ahí en ese dibujo, pues es una unidad independiente, eso se definiría de la siguiente manera con números. La base, como vemos aquí, pues tiene 3 unidades y la altura corresponde a 3 unidades, lo que indica que es un cuadrado, así que la superficie va a ser igual a 3 por 3, que me da 9. Y de ese valor, y de esa forma puedo calcular el valor de la variable superficie o de la variable S. ¿Okay? Entonces, los despejes algebraicos que vamos a ver más adelante, de alguna u otra manera también han tenido experiencias con ellos. Por ejemplo, en situaciones como esta, donde en lugar de conocer o de tener variables conocidas, como la base y la altura, mi variable conocida es la superficie y una de las longitudes, y mi interés recae en la variable base o en la variable b. Para realizar un despeje, tengo que aislar la variable que a mí me interesa, y para aislar esa variable, la opción que tengo es aplicar una operación inversa. En este caso del ejemplo muy sencillo, pero que han usado siempre, estamos multiplicando. Pero en realidad yo no quiero conocer la superficie, porque la superficie ya la conozco. Entonces tengo que aplicar operaciones inversas a la multiplicación. Pero si vamos a aplicar una operación inversa, tiene que ser en ambos lados de la expresión. ¿Qué significa eso? Que si quiero aislar la b, que está multiplicando a una altura, a una h, tengo que dividirlo entre una h. Entonces tendría que la superficie entre una h va a ser igual a la base por la altura entre una altura. Divido altura entre la altura, me va a dar como resultado 1, y lo puedo simplificar diciendo que la superficie entre la altura va a ser igual a la base. Y en este momento ya he aislado mi variable de interés, que es la base. Y como conozco los valores, como conozco la variable superficie, que son 10 centímetros cuadrados, y conozco la variable altura, que son 2 centímetros, al realizar esta división me queda como resultado que la base será igual a 5 centímetros. De esta manera hemos realizado un despeje, que yo me imagino, o quiero creer, que se han dado cuenta que un despeje no es o no debe representar algo nuevo para ustedes, porque de alguna u otra manera en el transcurso de su educación han realizado muchos despejes. Espero que este video les haya servido de repaso. Nos vemos en clase, y si tienen alguna duda pues la retomamos en el lugar. Que tengan bonito día.